Hola, hoy quiero que platiquemos de algunas construcciones alternativas que podemos hacer del lenguaje proposicional. Esto es algo muy útil porque, bueno, en matemáticas siempre es una forma de entender mejor los conceptos con los que se trabajan, es encontrar distintas formas de representar al mismo objeto matemático. Nos da más herramientas, nos ayuda a entender mejor y pues es un ejercicio bastante útil poder pensar de varias formas distintas el mismo objeto matemático. En este caso, nuestro objeto matemático es el lenguaje proposicional, que en un video anterior ya definimos, pero ahora quiero que veamos, bueno, unas formas alternativas de definir el mismo objeto. Un lenguaje formal, quedamos que era una pareja, ¿no? Donde tenemos un alfabeto y un conjunto de fórmulas bien formadas. Para la primera alternativa, lo voy a poner por aquí. Eh, para la primera alternativa vamos a simplemente definir un nuevo alfabeto que va a ser muy parecido al que ya conocemos del lenguaje proposicional. Vamos a definir un alfabeto A' que simplemente va a contar de los operadores lógicos, el i, el o, la implicación, la doble implicación y la negación. Pero aparte le vamos a unir las letras proposicionales, eh, las letras p sub n, tal que n está en los naturales. Y eso va a ser todo. En este caso no vamos a incluir los paréntesis, si se acuerdan, eh, para el lenguaje proposicional, como lo definimos originalmente. A esto habría que unirle un conjunto con un par de paréntesis. Resulta que con esta nueva alternativa no van a ser necesarios. Vamos a poder escribir las fórmulas sin necesidad de utilizar paréntesis, pero aún así no va a haber ambigüedad. De igual manera que lo hemos hecho, eh, vamos a llamar a estas letras P sub n letras proposicionales. Y vamos a llamar a este conjunto el conjunto de operadores lógicos. Y ese va a ser nuestro alfabeto. Únicamente va a constar de esas dos cosas que de nuevo se parecen mucho a lo que ya habíamos hecho. Donde va a cambiar bastante la cosa es cuando definamos qué es una fórmula bien formada. Entonces, vamos a decir que una expresión alfa en el alfabeto A', va a ser, bueno, es una fórmula bien formada, sí y solo sí. Y aquí hay que tener en cuenta esta cosa de expresión. Si recuerdan, es simplemente una sucesión finita de símbolos de A'. Cualquier sucesión finita de símbolos de A' va a ser una expresión. Y vamos a dar las condiciones para que esas expresiones sean fórmulas bien formadas. Y de la misma forma que en el lenguaje proposicional originalmente dimos tres reglas, aquí vamos a hacer lo mismo. Y la primera va a ser si alfa resulta ser exactamente una letra proposicional. Para algún n en los naturales. Si es una letra proposicional, automáticamente va a ser una fórmula bien formada. Y de nuevo, hasta aquí todo va básicamente idéntico que en la construcción original. Lo único que cambiamos es que ya no tenemos paréntesis. Pero esta primera regla es idéntica y las cosas empiezan a cambiar con la segunda regla. En la segunda regla vamos a decir que alfa va a ser una fórmula bien formada también. Si es de la forma una pareja, negación, coma, digamos para phi una
fórmula bien formada. Y aquí es donde entra la idea clave, donde se ve la diferencia de lo que estamos haciendo. En la construcción original teníamos, la voy a poner por aquí, la construcción original de la regla 2 era simplemente que alfa era mm, que alfa era igual a la negación de phi, ¿no? Con phi una fórmula bien formada. Y en este caso teníamos que estos dos paréntesis eran parte del alfabeto, ¿no? Esta era la construcción original. Sin embargo, en esta construcción es diferente. Aquí este objeto es una pareja ordenada y los paréntesis simplemente son notación en la metateoría. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, nosotros muchas veces denotamos a las parejas ordenadas mediante paréntesis. Sin embargo, esto pues solo lo hacemos por conveniencia. Hay personas que les gusta denotar a las parejas ordenadas con paréntesis triangulares de esta forma. Y si nosotros estuviéramos de acuerdo en esa notación, pues esto se escribiría así y seguiría significando lo mismo, ¿no? La pareja ordenada, de la misma forma que cuando trabajan con los números reales y en R2 sus elementos son parejas de números reales. Allí, estas son parejas ordenadas, donde las parejas ordenadas son parejas de expresiones. Cada coordenada de esta pareja es una expresión de mi alfabeto alfa prima. Entonces, este de aquí es una expresión, la expresión que nada más pone el símbolo de negación. Y este aquí es la expresión phi. Y donde ya estamos suponiendo que phi es una fórmula bien formada, que identificamos antes como una fórmula bien formada. Entonces, esa es como la distinción fundamental. Eh, Antes decíamos, o en la construcción original decíamos, las fórmulas del lenguaje simplemente son eh, expresiones que son sucesiones finitas de símbolos del lenguaje. Y en este caso, ahora las fórmulas van a ser eh, expresiones o parejas, o bueno, ahorita vamos a ver la otra opción, que van a ser ternas, ordenadas de expresiones del lenguaje. Mm, después hablaremos de algún beneficio que nos da, por ejemplo, demostrar lo que se conoce como el teorema de lectura única para el lenguaje proposicional. Ese teorema es mucho más fácil de mostrar con esta versión que con la original, pero para la mayoría de las cosas no va a importar qué versión utilicemos. Entonces, eh, pues vamos a dar la tercera regla. Nada más voy a borrar esto de acá. Pues la tercera regla va a ser que alfa sea la terna ordenada, estrellita, phi, epsi. Ahí voy a regresar a los corchetes, a los paréntesis circulares que son mi notación preferida para parejas ordenadas. Ustedes pueden usar la notación que quieran, nada más pues, sean claros en qué significa su notación. Y aquí donde phi y epsi son fórmulas bien formadas. Uy, ¿dónde? Y estrellita va a ser un elemento de este conjunto de operadores binarios. Es el i, el o, la implicación y el bicondicional. Entonces, bueno, de nuevo, si recuerdan del video en el que hablamos de la construcción del lenguaje proposicional, esta estrellita de aquí es una metavariable
Podríamos sustituirla por cada uno de los símbolos. De hecho, ajá, podríamos convertir esta tercera condición en cuatro condiciones, una por cada operador lógico. Esto simplemente es una abreviatura, pero aquí estamos indicando que en realidad esta condición son cuatro condiciones. Eh, de nuevo estamos pidiendo que phi y epsi sean fórmulas bien formadas que ya conocemos de antemano. Entonces el aspecto recursivo de la construcción del lenguaje proposicional se mantiene. Y de nuevo esto de paréntesis y este paréntesis no son paréntesis que estén dentro del lenguaje, tampoco estas comas son símbolos del lenguaje. Simplemente es la notación dentro de la metateoría, donde tenemos una terna ordenada de expresiones en el alfabeto alfa prima, A prima, perdón. Y entonces, pues sí, cada una de las entradas de esto es una expresión. Eh, la estrellita simplemente es una expresión que tiene un solo símbolo, un operador lógico binario. Y phi y epsi son fórmulas bien formadas. Entonces, pues esta es la construcción de la primera variante. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos para comparar la diferencia entre cómo eran las fórmulas bien formadas del lenguaje proposicional con la construcción original y con esta, y por qué sí son pues básicamente lo mismo. Bueno, un aspecto notacional antes de eso es que notación le voy a poner, pues simplemente denotamos a la pareja negación, phi, eh, negación, phi, simplemente por esta cosa de aquí. Y de nuevo, esto es como una abreviatura dentro de la metateoría, pero pues simplemente es para que asociemos mentalmente que el mismo objeto que ya habíamos construido, la misma fórmulas bien formadas que teníamos con la otra construcción, las podemos seguir utilizando y simplemente es una implementación distinta de los mismos conceptos. Rara vez en una prueba se necesita utilizar los detalles de cómo construiste el lenguaje proposicional. Lo vamos a tener que hacer en algunos momentos, como ya en lo que ya mencioné, el teorema de lectura única. Sin embargo, en la mayoría de las pruebas y en la mayor parte del curso no vamos a necesitar referirnos a qué implementación de lenguaje utilizamos. Entonces, no hay problema con usar una misma notación porque en el fondo estamos definiendo el mismo objeto matemático, solo implementándolo de una forma un poco distinta. Y pues, y a la expresión estrellita, phi y luego psi, simplemente por paréntesis, phi, estrellita, psi. Entonces, la notación de nuevo ya nos recuerda mucho más a las fórmulas bien formadas del lenguaje proposicional como lo construimos originalmente. Entonces, ahora sí, vamos a unos ejemplos. Ejemplos. Y primero vamos a hacer uno bastante sencillito, nada más para que se vea, por ejemplo, para recalcar la idea de esta notación. Si yo pongo pi, P0, sí, solo sí, P, no sé, 25, pues esto se puede ver como una fórmula bien formada de lenguaje proposicional, como originalmente lo definimos, o con esta nueva notación. Y esto simplemente es la pareja, perdón, la terna ordenada, sí, solo sí, P0, P25, ¿no? Entonces, de este lado tenemos a nuestra definición eh, nueva, a nuestra nueva construcción del lenguaje proposicional. Y del lado izquierdo tenemos a la versión original. Para hacer un ejemplo un poquito más interesante, vamos a pensar, no sé, en la fórmula bien formada. P2 implica que no P1 y P3.
De nuevo, esto nos recuerda, es como una fórmula bien formada como las habíamos construido originalmente. Y podemos, de la misma forma que lo hacíamos con la construcción original del lenguaje proposicional, ir desmenuzando esta definición para llegar como a su forma completa, por así decirlo. Esto de la definición sigue aplicando lo que mencionamos sobre los conectivos principales. Aquí el conectivo principal es esta implicación, es el único operador lógico que está solo entre un par de paréntesis. Y aplica lo mismo, esto de aquí va a ser ya escrito como terna ordenada, va a ser implicación, luego P2 y luego eh, todo esto de acá, ¿no? Es decir, vamos a poner que paréntesis, paréntesis, no es cierto que P1 y P3 y cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Y aquí es donde la cosa se puede poner un poco confusa porque este paréntesis y este paréntesis son parte del metalenguaje, de la notación de ternas ordenadas, mientras que este paréntesis y estos también son notación del metalenguaje, pero de la abreviatura que le dimos a las fórmulas bien formadas. Y de nuevo, estos son detalles técnicos minúsculos este, que no nos deberían quitar el sueño porque al final nunca lo vamos a usar de esta forma, nunca vamos a tener que separar las fórmulas como ternas ordenadas o casi nunca, generalmente las vamos a usar como en su forma tradicional, pero bueno, es interesante fijarnos que no es todas las cosas que está cargando nuestra definición. Pero ahora, esta parte de aquí todavía podemos simplificarla más, entonces esto nos queda que de nuevo es la terna, implica, luego P2, pero luego esta de aquí de dentro, pues de nuevo es como una fórmula bien formada, y de nuevo podemos separarla y podemos escribirla como I, luego esta expresión de aquí, y luego P3, y entonces ahora esto sería nuestra fórmula bien formada, pero todavía no acabamos porque de nuevo esta parte de la negación todavía no está escrita como eh, con la definición que dimos de fórmula bien formada en esta alternativa de lenguaje. Entonces, pues esto todavía se puede escribir como la terna cuyos elementos son la flechita P2 y su tercer elemento es la terna que tiene como elementos a la conjunción. Su segundo elemento ahora va a ser una pareja ordenada, la pareja no, P1. Y el tercer elemento es P3. Y entonces, ahora sí, esta ya es la forma final de nuestra fórmula de lenguaje proposicional. Y si se fijan, esto de alguna forma nos da un camino de ida y vuelta entre las fórmulas que dimos, entre la construcción original del lenguaje proposicional y esta nueva alternativa. De aquí tenemos cómo pasar de una a la otra y qué significa una en términos de la otra. Y por eso es que esta es una alternativa y que podemos utilizar la que más nos guste o la que más nos convenga en la situación y no hay que preocuparse tanto por que porque sean cosas distintas, ¿no? Son el mismo, nos están definiendo al mismo objeto, solo de formas un poquito diferentes. Eh, bueno, para terminar esta primera alternativa, pueden leer un poco más. Está muy padre la reflexión que hace Raymond Smullyan en su libro First Order Logic. Me parece que así se llama. Este, y es de Raymond Smullyan. Entonces, justo él en la sección de lenguaje proposicional tiene una discusión sobre esta idea de tomar varias alternativas de lenguaje proposicional y sus utilidades. Y pues con esto acabamos la primera alternativa para construir el lenguaje proposicional. En el próximo video les voy a dar otra y espero que les haya gustado. Nos vemos.